Número de clase. A ver, entonces vamos a pasar al acápite 2 sobre el título es Enjundia y significación del principio tercero excluido. Entonces, hemos visto 3 versiones del principio tercero excluido. En resumidas cuentas, lo que mantiene este principio es la negación de la indeterminación. Nada está indeterminado. Ahora, veamos una razón a favor. ¿Sí? Entonces, todo está determinado. ¿Sí? Recuerden que la versión que Lorenzo Peña llama definitiva es negativa. No hay nada indeterminado. Es negación de la indeterminación. ¿Sí? Entonces, eso como primera versión. ¿Sí? No existe nada que sea indeterminado. Piensen, por ejemplo, en un caso judicial. ¿Sí? Ya les mencioné, si es que un juez, con el ordenamiento jurídico que él maneja, no puede tomar una resolución, eso no significa que el caso está irresuelto. Tendría que solicitar aclaración a una instancia superior. ¿Sí? Y hay no solamente una, puede ser 2. Podría apelar, por ejemplo, a la Corte Constitucional, a la Corte Superior de Justicia, para que en caso de que la ley no esté clara, se pronuncie. Y de acuerdo con eso, declararle o inocente o culpable, pero no puede ser ni una de las dos. ¿Sí? Ok, ahora la razón que presenta Lorenzo, ¿no?, a favor del principio de tercero excluido, ¿sí?, es que si no fuera por él, si el principio de tercero excluido fallara, entonces la investigación científica no tendría sentido. ¿Sí? Si fallara el principio de tercero excluido, entonces la investigación sería un sinsentido. ¿Sí? Bien. A ver, yo les decía que muchos problemas se formulan de tal manera que lo que se espera es o una respuesta o afirmativa o negativa. Y se diseña un plan para descubrir cuál de las dos situaciones se da. Seguramente ustedes habrán hecho investigación con un tipo de esas preguntas y es así. Por lo tanto, este principio viene a ser la condición necesaria para esta actividad. ¿Sí? Entonces, hay aquí una relación. Podemos preguntarnos, ¿qué es lo que posibilita la investigación? La respuesta está en el principio de tercero excluido. Suponemos que o sucede o no sucede algo. Ahora, puede ser que la información, los datos que uno maneja no sean suficientes como para poder responder, pero eso es mera incertidumbre, eso es limitación de nuestro conocimiento. Aquí estamos hablando de la realidad. La realidad no puede estar indeterminada
aunque nosotros no sepamos cuál de las dos situaciones se da. ¿Sí? Bien, entonces, a ver, voy a cambiar el sentido de esta flecha. El principio de tercero excluido como condición necesaria para la investigación. ¿Sí? Lo que debe suceder para que la investigación pueda realizarse. O sea, si supiéramos que tal vez en algún caso particular no vamos a tener respuesta, entonces, ¿para qué lanzarnos en esa empresa? ¿Para qué empezar a reunir datos y hacer experimentos? Bien. Fíjense, ¿qué tipo de argumento es este? Analógico. A ver, ¿estoy bien? No es deductivo, no es inductivo, sino... Perdón, abductivo. ¿Sí? Ok. Bien. Ahora, Lorenzo menciona a un autor, a una corriente o a dos corrientes que se oponen al principio de tercer excluido. Veamos eso. ¿Sí? Por una parte, tenemos a Aristóteles, que tuvo una posición con respecto a lo que se conoce con el nombre de los futuros contingentes. Es decir, un suceso que sucederá, pero que no es necesario, no está determinado. El caso que pone Aristóteles es el de habrá una batalla naval mañana. ¿Ya? Bien. Si es que esto es una oración, entonces es o verdadera o falsa. Pero, más bien, refirámonos a este hecho, o sucede o no sucede. ¿Sí o no? ¿Y? Ahora, ¿por qué se llama contingente? Porque según la posición de Aristóteles, puede suceder como puede no suceder. ¿Sí? No es necesario. Bueno, necesaria, perdón. Y por lo tanto, en el caso de la oración, sería indeterminada, ni verdadera ni falsa. ¿Qué pasaría si ya hoy día, va a suceder o no va a suceder? Es decir, si suponemos que el principio de tercero excluido vale aplicado al futuro, entonces el futuro estaría determinado. Eso es lo que piensa Aristóteles. Si valiera, o si valiese el principio de tercero excluido, entonces la consecuencia es que el futuro estaría determinado. Pero entonces no habría libre albedrío, libre arbitrio. No tendríamos esa libertad de escoger, decidir, actuar de una manera u otra. Y por lo tanto seríamos como marionetas, robots, seres sin libertad. ¿Ya? Bien, pero puesto que según Aristóteles y otros sí hay libre albedrío, entonces falla el principio de tercer excluido. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué piensa Lorenzo al respecto? A ver, el problema es gravísimo,
A ver, dos compañeras de ustedes están haciendo una tesis sobre el determinismo y libertad. A ver, resumiendo la posición de Lorenzo, él dice lo siguiente, que si todo tiene su porqué, es decir, hay una razón de ser, entonces no hay libre albedrío. ¿Sí? Por el principio de razón suficiente, ¿sí? Es decir, todo tiene su porqué, no existe el libre albedrío. Pero tengamos presente que cuando hablo de libre albedrío, esto se entiende en un sentido técnico. Recuerden, hay una definición de Luis de Molina, que es un escolástico español del siglo de oro, que dice: puestas todas las circunstancias, tanto externas como internas, para actuar, no está determinado qué hará el sujeto. ¿Sí? Bien, ahora si es que pensemos en lo siguiente. Hay una acción, y esa acción, ¿de dónde sale? De la voluntad, y la voluntad toma una decisión, y eso se realiza. ¿Y por qué la voluntad tomó esa decisión? Podemos decir eso depende de su carácter, de su estilo de vida. ¿Y por qué tiene ese carácter? Nuevamente, esto no es algo inmotivado, tiene su explicación en la formación que recibió o en el ambiente de su temprana niñez, adolescencia. Y así nos remontamos, por ejemplo, a la familia, a la ciudad. Y así podemos irnos hasta la primera causa. Ahora, ¿qué piensa? Pero aquí hay una cadena causal. Dado el ambiente donde, o si quieren, papá y mamá, hermanos, donde nació tal persona, los influjos, ¿sí?, que recibió, le están determinando en una determinada, en una dirección específica, y al final eso parecería que no hay libertad. Somos lo que nos han hecho, ¿sí? Y por lo tanto, esto sería necesario, puesto que, puesta la causa, se sigue necesariamente ahí el efecto, ¿sí? Ahora, esto es una visión determinista. ¿Qué es lo que hace un libre arbitrista? Desconecta la voluntad de todo lo anterior, de todo lo interior y exterior al sujeto, y por lo tanto la voluntad es absolutamente libre, no está determinada por nada, ni siquiera por la personalidad del propio agente. Por lo tanto, si es que hay libre albedrío, de la persona más santa se podría esperar una acción violenta, cruel, malvada. Y al revés, de un cruel se puede esperar una bondad. Ahora, eso significa que si hay libre albedrío, entonces hay una acción, por lo menos una, y basta una, que sea sin por qué. Ese es el libre albedrío. Pero Lorenzo cree que todo tiene su porqué. La defensa de este principio está en el capítulo anterior. Sí. Si les interesa y tienen tiempo, les pido por favor revisen. Y está
ahí justificado por qué esto tiene que ser así, y entonces no se desvanece esa preocupación del libre albedrío frente al principio de tercero excluido. Esta razón digamos, pierde su mérito si es que afirmamos este principio ontológico. ¿Okay? Y nada más. Gracias.